Mi mamá es un ejemplo de que siempre hay que estar en condición y es muy activa y todo, y ella me dijo, vamos, y dije, vamos. 4 días después no lo logré, ¿no? Pero sé que es algo importante y que es algo que tengo que lograr. Y la verdad se me hizo bien chistoso porque no era algo que no estuviera rindiendo fruto, realmente lo disfrutaba, iba, compartía tiempo con mi mamá, me sentía más fuerte, me sentía más atlética y todo. O sea, del día 1 al día 4 yo sí noté diferencia, no sé si era psicológico o qué. Así es que no es porque no tuviera como que el resultado, realmente lo estaba disfrutando y tampoco, sí como que me quejaba un poquito porque soy como, no me gusta hacer lo mismo todo el tiempo, pero sí lo disfrutaba. O sea, cuando estaba haciendo el ejercicio sí lo disfrutaba y todo, entonces decía, ¿qué es lo que falla aquí en el sistema, no? ¿Cómo es que sí lo disfruto, sí me gusta, sí quiero ir, pero y como que en la mente es algo que sí deseaba, pero qué es lo que provoca que no dé el paso, ¿no? Y es eso, es realmente tener una convicción y que es algo que tienes que decidir todos los días. Los hábitos son cosas que para que lleguen a hacerse hábitos, tienes que decidir todos los días incorporarlo a tu vida, porque no va a salir así como por pasión. Muchas cosas no van a ser automáticas. Tal vez cosas que te enseñaron cuando eras niño, cuando eras adolescente, al día de hoy sí son automáticos. Y dices, ¿sabes qué? No, yo me tengo que bañar todos los días porque así estoy acostumbrado y si un día no me baño, no puedo. O sea, aunque esté en la noche ya antes de dormir que no me puedo bañar, tengo que bañarme, ¿no? O diferentes cosas que dices, ¿sabes qué? Es que si no lo hago, no estoy a gusto, no me siento bien. Pero ha habido una constancia de por medio, ¿verdad? Ha habido esa a lo mejor el no querer y que te obligaban o ya después tú mismo decidiste tener que hacerlo todo el tiempo hasta que se volvió una conducta automática. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cambios necesarios que necesitamos en un área súper importante de nuestra vida. O sea, no sé las demás áreas de tu vida, pero en esta los tienes que tener. Si no tienes hábitos en esta área, hoy vamos a salir con nuevos hábitos. Y si ya los tienes, esta área es muy curiosa porque eh, no van a ser, o sea, tienen que estar en constante transformación. No nos podemos quedar con los mismos todo el tiempo. Siempre tiene que haber una transformación. Siempre tienen que no quiero decir cómo avanzar, pero sí ser diferentes en algo. Constantemente tienes que estarte analizando a ver qué hábitos tengo en esta área. Ok, necesito avanzar a otra cosa. Necesito hacer los nuevos. Y esta área es nuestra área espiritual. Nuestra área espiritual necesita forzosamente siempre estarse analizando qué hábitos están formando parte de nuestra vida, qué hábitos son los que eh, nosotros hemos decidido tener o implementar para crecer con Dios, ¿no? A través de las disciplinas espirituales es como nosotros podemos conectar con Dios, es como podemos nosotros conocer más a Dios, es como podemos darle la oportunidad a Dios de que actúe en nuestra vida. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que te tomes segundos porque no tenemos tanto tiempo, pero nuestra mente maneja muy rápido la información, así es que si podemos, eh, que recuerdes cómo es tu rutina del día, desde que te levantas hasta que te duermes. ¿Qué es lo que haces todos los días sin falta? Porque lo tienes que hacer, porque es parte de tu vida y son hábitos que haces. De manera diaria, como que trata de ver cuál es tu rutina y de manera semanal, ¿no? Porque muchas veces tenemos que acomodar nuestras actividades como de manera semanal, ¿no? Rutinaria de cómo se maneja nuestra semana, semana a semana, vaya. Y quiero que me ayudes a contestar 2 preguntas en base a ese recuento de información que haces de tu día. La primera es, ¿cuáles son las disciplinas espirituales que forman parte de tu vida actualmente? Actualmente, ¿cuáles son esas actividades o hábitos que tienes que te están conectando con Dios, que te están ayudando a conocer más a Dios, que te están acercando a Dios? Y la otra es, ¿qué hábitos espirituales se han convertido en una prioridad en mi vida? Es decir, no fallan, siempre están ahí. Básicamente es la misma pregunta, ¿no? Pero diferente elaborada.
Nada más que en la segunda quise agregar lo de prioridad. Y te voy a ayudar un poquito a como filtrar si eso que estás pensando, si es un hábito o no es un hábito. ¿Ok? Si tú haces esa actividad sin un previo de lo hago o no lo hago, o lo pospongo o no lo pospongo, o voy o no voy, o me tomo el tiempo o no me tomo el tiempo. Si no hay ese conflicto antes, entonces probablemente sí sea un hábito, porque un hábito, recordemos que es una conducta repetitiva y es casi automática. No hay será bueno, iré, podré, lo hago, no hay. Realmente ya es parte de tu vida, ya es una convicción en tu vida de que lo quieres hacer y lo haces. Salud. No sé si fue, pero si realmente está siendo un hábito. Entonces, por ejemplo, si tú oras todos los días, probablemente sí sea un hábito en tu vida. Bueno, no probablemente, sí es un hábito en tu vida. Si tú lees la Biblia todos los días, es un hábito espiritual que tienes en tu vida. Si tú vas a la iglesia un domingo y 3 no, y luego un domingo sí y 2 no, y luego un domingo sí y luego el otro sí, pero después 3 no. Entonces ese no es un hábito en tu vida. ¿Ok? Ahora, no estoy aquí para calificar tu cristianeidad, o no sé si exista ese término, ni estoy aquí para decirte si eres buen cristiano o no eres buen cristiano, o si estás bien o si estás. No, nada que ver. ¿Ok? O sea, no tengo esa autoridad ni me atrevería nunca a juzgar tu área espiritual. Sin embargo, estoy aquí de parte de Dios para decirte que es súper importante que tomes decisiones ahorita. Si no tienes hábitos espirituales en tu vida, por favor, así, ¿no? Porque realmente a lo mejor te puedes estar preguntando, ay, es que Dios no me ha respondido, o no, yo no veo a Dios en mi vida, o tengo esta dificultad, o tengo este problema y Dios no está ahí. Probablemente sea porque ni siquiera le has dado la oportunidad a Dios de conectarse contigo, ¿ok? Entonces nosotros, a lo mejor erróneamente creemos, no sé, en algún momento de mi vida llegué a creer que eso se da como por naturalidad, ¿no? Como que al paso del tiempo, no sé, como que me voy siendo más cristiana o no sé, y por ende la pasión crece y entonces me dan muchas ganas de orar y estoy como en otro nivel, ¿no? No es así. O sea, a muchos de pastores, de líderes o de personas que a lo mejor crees que tienen un nivel espiritual más alto que el tuyo, no es porque siempre estén apasionados de Dios. Obviamente existen momentos en que uno se apasiona de Dios y quieres pasar tiempo con Él y hacer cosas con Él, ¿no? Pero no siempre es así. Lo que han entendido estas personas es que siempre va a ser importante involucrar a Dios en sus vidas. Tengan la pasión o no tengan la pasión, ¿no? Tengan las ganas o no tengan las ganas, ellos saben que ahí va a estar la respuesta. Que hay dificultades en nuestra vida o que hay cosas que no están fluyendo, ellos saben que en sus momentos con Dios pueden encontrar respuesta. ¿Okay? Y el día de hoy vamos a hablar de estas disciplinas espirituales. Yo quise resumirte como la importancia de esto, pero cuando empecé, no, tenía muchísimos versículos. Al final nomás te los voy a decir así para, pues para compartirlos contigo, pero puse nada más 12. La importancia de establecer disciplinas espirituales en nuestra vida. Primera Crónicas 16:11 dice, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. En primera, es una ordenanza de parte de Dios. Nos dice, ¿sabes qué? Busca a Dios y su poder. ¿Dónde está su poder? Dice la palabra que la palabra de Dios tiene poder. ¿Dónde está escrita la palabra de Dios? En la Biblia. Entonces busca a Dios constantemente, dice la palabra. Constantemente, es decir, lo más que puedas. Hay otros versículos que dice que de día y de noche, ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que estar en comunión con Dios por medio de los recursos que Él mismo nos ha dado. Y Salmo 119:1-2 dice, dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan.
Es decir, va a haber bendición de parte de Dios cuando nosotros empezamos a buscar de Dios. Y cuando estaba buscando como que versículos que nos hablaran o partes de la Biblia que nos hablaran de esta importancia, encontré muchísimas partes de la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Tienes que buscar a Dios. Busca a Dios. Esa es la respuesta para tus aflicciones, para tus pesares, para tus miedos, para que encuentres identidad, para tu sanidad, para tu restauración, en buscar al Señor. Y si no lo hacemos de manera intencional, probablemente lo busquemos en etapas de crisis. Pero cuando nosotros ya conocemos a Dios, cuando Dios nos ha salvado a lo mejor de una crisis, cuando Dios nos ha restaurado tal vez ya de cosas, ahora sabiendo y siendo consciente que Dios es lo más importante en nuestra vida. Decía la alabanza que cantábamos que no hay nada mejor. Decía, no hay nada mejor que Dios. Y realmente eso se está manifestando en tu vida, saber que no hay nada mejor que Dios, por lo tanto este tiempo con Dios es intocable. Sabes que yo me podré perder la fiesta o la reunión o la actividad, pero esto no me lo puedo perder. ¿Por qué? Porque son áreas o son momentos en los que estoy exponiendo mi vida al Señor. Y sé que son momentos en los que Dios me puede hablar. Porque, ¿saben? Es súper fácil distraernos en este mundo. Es súper fácil alejarnos poco a poco del Señor. Podemos estar hasta involucrados en la misma iglesia y de domingo a domingo, a lo mejor ese hábito lo tenemos súper dominado, pero podemos estar apartados de Dios porque no ha sido acompañado con otros hábitos espirituales, porque no ha sido transformado ese hábito. Si tú ya tienes bien arraigado uno, bueno, transforma. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente estar en crecimiento con Dios. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo que Dios quiere hacer con nuestra vida, siempre hay algo nuevo que podamos hacer con Dios. Hasta que no partamos con el Señor todos, aquí hay algo que hacer y siempre Dios va a estar esperando por nosotros. La palabra dice busca a Él, busca y encontrará, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 hábitos espirituales que son los de cajón, ¿no? Son los que todos tenemos que tener, son los que si ahorita meditaste y dijiste, ay, pues no tengo tantos como yo creía o nomás tengo uno o lo tengo así como que sí lo quiero, pero duré 4 días como Fernanda en el gimnasio y después lo dejé. Bueno, estos son los que saliendo de aquí tenemos que estar decididos de que tienen que ser parte de mi vida. A ver cómo le hago, a ver en dónde lo acomodo. Porque saben, digo, ay Dios, eso me fue. Eh, los que tienen hijos y que desean con toda la pasión que sus hijos conozcan del Señor y que sepan que por ahí es el camino y que ahí está la solución y por favor, hijo, no te vayas por acá porque yo ya pasé y la verdad chafeo y estoy viviendo consecuencias de eso. No hay nada mejor como que ellos vean, más que tú les enseñes y les digas que claro que sí, oblígalos si es posible, pero ellos lo van a ver de ti. Ellos aprenden mucho a través de tu comportamiento, de tu reacción, de, bueno, mi papá cuando o tiene su tiempo, ahora, no saben la cantidad de cosas que yo he aprendido a través de mi mamá, a través, simplemente, digo, se la pasa diciéndome muchas cosas, ¿no? Y regañándome y todo, ¿no? Pero hay otras cosas que yo he aprendido a través de la admiración que yo veo en ella. Ya les platicaré. Luego no me gusta hablar de ella porque dice que la expongo. Pero digo, siempre son cosas buenas, mamá. O sea, la gente te tiene acá, te tiene en un nivel muy acá. Así es que no sé, ay. Así es que cuando te vean, pues prepárate porque creen que eres muy espiritual. Bueno, vamos a ver 3. El primero de ellos es básico, todos sabemos, ¿no? Tenemos que leer la Biblia a fuerzas. Miren, dice la palabra en Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, todos aquí somos siervos del Señor, ¿verdad? Esté enteramente capacitado para toda buena obra.
sí, hay veces que tú dices, es que Dios, yo no puedo, yo no sé, yo en qué sirvo, yo qué hago, cuál es mi propósito. Dice la primera, si tú realmente estás interesado, no dejes nomás pasar el tiempo. Que tienes que hacer, leer la palabra. ¿Por qué? Porque eso te va a preparar, te capacita para la buena obra de Dios. Además, puse aquí cómo comprender más la Biblia. En primera, tengo que aceptar que es autoridad. Nosotros como seguidores de Jesús creemos que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, tiene autoridad sobre nosotros, que es la verdad del Señor, que no tiene error, que lo que está escrito ahí es palabra de Dios. Por lo tanto, se vuelve en nuestra base, en la base de nuestra convicción. Y nosotros no podemos ser ignorantes de lo que creemos, porque nuestra fe no se puede limitar a, sí creo en Dios, pero bueno, pero ¿eso qué significa? Porque si no, va a ser una fe bastante frágil. Y el día de mañana que ah, se presenten circunstancias en la vida, tal vez nuestra fe pueda tambalear. Pero a la medida que nosotros leemos la palabra y conocemos de la palabra, esa fe va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a conocer a Dios de manera muy diferente, de manera real y empezar a entender cómo es que Dios es en muchos aspectos de nuestra vida. Hay veces que no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos en los grupos, en kids, con los adolescentes, todo tiene que tener un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque es nuestra guía y nuestra dirección. Y no podemos estar siempre dependiendo de otras personas. Tenemos que depender de Dios. Siempre tenemos que depender de Dios. Y por lo tanto, estos hábitos espirituales nos van a ayudar a conocer quién es Dios en nuestra vida. Yo sé que a veces es complicado y empezamos y luego no entendemos, pero tenemos que tener ese hábito y Dios va a empezar a hablar a nuestra vida. Y podemos empezar con el versículo o con el capítulo. Aquí hay varias partes en las que le digo que nomás puse el versículo, pero si puedes, lee todo el capítulo para poder entender a qué se está refiriendo Jesús en esas partes, o Pablo, dependiendo de quién lo esté escribiendo. Entonces, nosotros aceptamos que la palabra de Dios es autoridad, que debemos asimilar sus verdades. Dice en Romanos 10:17, habla acerca de la fe, que tenemos que tener la fe necesaria de creer que lo que estamos viviendo y en que estamos creyendo y lo que estamos leyendo es la verdad. Porque sin fe, dice la palabra que es imposible agradar al Señor, ¿verdad? O sea, no va a haber conexión con Dios, porque es lo primero que se necesita. Y tenemos que aplicar sus principios. De nada nos sirve sabernos toda la Biblia o saber todos los ordenamientos y volvernos personas que no aplican la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros apliquemos su palabra, entonces es como Dios acciona en nuestra vida y empieza a enderezar los caminos y empieza a poder enseñarnos cuáles han sido los errores que hemos cometido, en qué hemos fallado, en qué hemos involucrado pecado en nuestra vida y cómo podemos llegar al arrepentimiento y a la redirección y al camino correcto con Dios. Porque si queremos bendición y queremos que nos vaya bien y queremos que Dios actúe en nuestra vida y venga con poder y de sanidad, restauración y vida en propósito y en bendición, pues tenemos que ser obedientes a su palabra. Y para ser obedientes a su palabra tenemos que conocerla. Entonces, por eso es súper importante que te tomes tu tiempo para orar, para leer la Biblia. Les digo que mi mamá, para mí ha sido un ejemplo porque ella, yo no, la verdad, no es lo primero que hago. Pero estoy en ahora sí que Dios dijo, no, ¿sabes qué, Fernanda? Hay veces que yo saliendo a trabajar, yo trabajo en la noche y salgo en la madrugada. Tengo estos como, no sé, no sé cómo llamarlos, pero como necesidades de querer ir a leer la Biblia. ¿Sabes qué? Ahorita llegando, como que tengo ganas, ¿no? Y hay que aprovechar. Pero ya cuando llego, digo, "Oh, ya tengo sueño, ¿no? Ya que te pusiste la pijamita, ya que, ya, no sé, ya te lavaste los dientes y así. Digo, ay, bueno,
la leo en las tardes, cuando es que la que normalmente la leo, ¿no? Entonces dijo, como que yo misma me convenzo de que no estoy haciendo mal porque realmente sí tengo mi tiempo, pero, pero no quiero hacerlo en ese momento. Entonces, cuando estaba hablando sobre esto, recordé esos momentos y ya lo había convertido en un grupo al que voy de mujeres. Y ellas me decían, no, cuando sientas eso, dice, hazlo, porque probablemente Dios te quiere decir algo, ¿no? O Dios está ahí, o Dios, a lo mejor trae respuesta a algo que necesitas, o algo así. Y yo dije, ay, sí es cierto. Eso pasó hace como 2 semanas. Y dije, sí es cierto. Y dije, la próxima vez lo voy a hacer. Y estaba muy emocionada de que sucediera, pero no lo hice. O sea, sí pasó como 2, 3 veces y no lo hice. Me ganaba, la verdad, perdóname Dios, me ganaba la flojera. Y decía, no, mejor, pues lo que pueda leer ahorita es lo mismo que voy a, porque es un devocional, lo que pueda leer ahorita lo voy a leer en la tarde, o sea, es lo mismo, nomás que en diferente hora. Entonces, eh, siempre tenemos que estar atentos a cuáles son las motivaciones por las cuales no estamos accionando esas disciplinas. Si nosotros en nuestra mente, yo estoy segura que si a ustedes les pregunto, ¿tú crees que es bueno leer la Biblia? Espero que nadie me diga que no, ¿verdad? Pero todos me van a decir que sí. Y si le digo, a ver, ¿y la lees? No me contesten. ¿Y hace cuánto no cambias tu hábito espiritual de diferente forma? ¿Por qué? Porque a lo mejor todos empezamos con el versículo diario, ¿no? El que nos llegaba. Y luego empezamos a leer un poquito más. Y luego empezamos con un devocional. Pero ese tiene que estar en constante transformación. Siempre busca más del Señor. Busca a lo mejor otras formas o otras técnicas o otras herramientas que te puedan ayudar a conectarte más con Dios. Creo que esto nos ayuda a, en el aspecto como religioso, a no creer que porque ya lo hacemos, entonces de un cierto tipo de forma, entonces ya estamos bien con Dios o ya estamos cumpliendo bien con Dios. Yo siento que todo es por etapas, ¿no? Y a la medida que nosotros vamos creciendo. Entonces, por eso es un área en la que constantemente tenemos que estar viendo, a ver, ¿cómo me estoy conectando con Dios? No puedo ir a un grupo, bueno, pero puedo hacer algo, o sea, no porque no haya grupo en lunes, entonces ya no voy a ir a nada y ya no voy a hacer nada. Bueno, ¿qué puedo hacer ¿sabe qué, pastora? ¿Qué hago? Dígame qué libro leo, qué discipulado leo, o puedo buscar a alguien que me acompañe, a lo mejor no va a ser el día que es Link, pero va a ser otro día en donde me pueda juntar y podamos ver lo que están bien, no sé, o sea, el punto es que tenemos que buscar la forma de que esos hábitos espirituales empiecen a accionarse en nuestra vida, porque si no lo hacemos de manera intencional y esperas a que Dios te dé un arranque de pasión por Él, pues entonces puede pasar mucho tiempo. Y la palabra dice que tienes que buscarlo todos los días. Y la verdad que hace una diferencia muy grande. El siguiente hábito espiritual es la oración. 1 Tesalonicenses 5, 17, 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y puse algunos ahí propósitos de nuestra oración, porque yo sé que todos sabemos uno de los propósitos como primarios o como lógicos, que es pedir, ¿no? Porque Dios es nuestro socorro y Dios es nuestra torre, nuestro escudo, y cuando nosotros necesitamos, pedimos a Dios. Y no lo puse porque todos ya se lo saben. Todos pedimos a Dios. Pero hay otros propósitos para nuestra oración, no nada más pedir. Nuestra oración está para dar devoción a Dios, para obtener dirección de Dios, para ganar el deleite en Dios y para crecer más en semejanza a Dios. Hay muchas cosas que benefician a nuestra vida a través de la oración. Y yo antes lo veía como momentos como
como parte, no sé, estaba acostumbrada a orar en la mañana y en la noche, y pues son oraciones como, Señor, gracias por todo lo que me das, y a lo mejor cada vez era más consciente de reconocer a Dios en mis caminos o en lo que estaba haciendo, y no veía como a Dios en oración como en las decisiones de mi diario vivir, ¿no? Porque lo tenía como que encasillado en esos momentos. Entonces, en una ocasión que yo estaba en el trabajo, que tenía un asunto, eh, para los que no saben, soy abogada, entonces tenía un asunto en el que la verdad yo no sabía qué iba a hacer. Y, y estaba muy, pues muy preocupada, estaba preocupada porque era algo que hay muchas cosas en derecho que tienen término, y si no se presenta el día de término, ya no lo puedes presentar después, y ya perdiste tu derecho para hacerlo. Entonces era una situación así en la que yo tenía que presentarlo el día de mañana, hasta las 12 porque hasta eso son muy, muy literales, y hasta las 12 de la noche que se acaba el día, hasta esa hora te reciben. Entonces estaba muy preocupada porque no sabía qué iba a presentar ni cómo lo iba a hacer, y yo decía, ay no. Y muchas veces como que separamos ese tipo de decisiones de Dios, porque no sé quiénes de ustedes involucran a Dios en sus decisiones de trabajo, pero yo no lo hacía hasta ese momento que me estaba tronando por todas partes, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿qué hago? No, y ya leyendo el código y jurisprudencias y no sé qué tanto, y preguntando a compañeros de, oye, mira, así está el asunto, ¿tú qué harías? O lo típico, ¿no? Lo que tú haces en tu humanidad para poder resolver situaciones en tu conocimiento, y tú dices, pues Dios ni modo que me venga aquí a decir que escribo, no, no, no. Entonces, pues ya estaba así en shock, en blanco. Y ya me fui y dije, no, pues dejé la computadora y me fui a sentar. Y dije, y se me vino así como, pues voy a orar. Así, pero así como, pues, como al principio fue como para desahogarme, ¿no? Como Dios, no sé, dame inteligencia, dame sabiduría o no sé qué. Ya después le empecé a pedir dirección a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Me importa este asunto, me importan las personas que están en este asunto. Estoy preocupada porque dependen de mí, confiaron en mí, y yo no sé cómo resolver esto y qué les voy a decir, y por favor ayúdame. Y empecé a orar por la situación real que estaban viviendo las personas. O sea, yo sé que el asunto es jurídico y todo, pero me importaba más la vida de las personas en este asunto, ¿no? Entonces empecé a orar por las personas, y se me vino, la verdad no tengo a la mano el versículo, pero hay una parte en la historia de Daniel que es una de las historias que a mí más me gustan, y recordé que él, en un momento de situación complicada en lo que estaba viviendo, en cuanto a normas y reglas de su situación, él oraba a Dios y empezaba a pedir respuesta a Dios de qué es lo que tenía que hacer. Y en oración fue como de hecho la palabra lo narra, y él está orando y está narrando la oración, Daniel. Y al final él concluye su oración diciendo, gracias Señor, bueno, parafraseado, ¿no? Dice, pero gracias Señor porque has revelado lo que tengo que hacer. Entonces, fue algo que yo recordé y dije, no, es que la respuesta está en Dios. Y ya estuve en oración, estuve orando por las personas, y poco a poco dije, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer. Y sé que no es algo que yo después dije de mi superinteligencia, porque yo tenía días y semanas tratando de resolverlo y no lo había podido resolver. Entonces sé que no es algo que de repente dije, se me prendió la idea. Claro que no, ¿verdad? Porque hay una intervención de parte de Dios. Y a partir de ahí, yo oro por cada asunto que tengo, lloro por cada persona que tengo, lloro por cada decisión que hago. Si voy al doctor, Señor, y son cosas que después viendo, son cosas que también he aprendido de mi mamá. Ella ahora hasta, voy al doctor, voy a orar para que el Señor nos guíe. Yo, mamá, pero el doctor, pues ni qué, pero después dices, ¿sabes qué?
Pues si tengo un Dios todopoderoso, si tengo un Dios que sabe todo, si tengo un Dios que me guía y que me direcciona, pues en todas mis decisiones. Entonces, eso es empezar a incluir a Dios en tu oración. Si tú tienes tus momentos de oración ya definidos, bueno, busca más de Dios. Nunca va a ser suficiente, créeme, pero va a haber una plenitud y una llenura. Todos queremos sentirnos seguros y plenos de lo que estamos haciendo es correcto, pues no lo vamos a lograr a menos que Dios nos acompañe y su presencia siempre esté con nosotros. Entonces, trata de que tus hábitos espirituales se transformen en algo más, algo que tú digas, ¿sabes qué? Así voy a estar buscando más de Dios, en mis pequeñas decisiones, en mis grandes decisiones, en las decisiones que me parecen imposibles, que ahí no hay de otra porque ocupo que Dios actúe, y en las decisiones que a lo mejor yo ya tengo un plan, ya tengo una idea, ya tengo un proyecto, ya sé lo que quiero hacer, ya sé dónde quiero ir de vacaciones, ya sé dónde voy a ir a comer el domingo, ya sé, eso ya lo sé, no ocupo que Dios intervenga en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Digo, no es como que, Señor, ¿por qué pasillo me voy? O Señor, ¿en qué película veo? Pues no sé si me explico a qué tipo de decisiones me refiero. A cosas, a la elección de tu carrera, a la elección de lo que vas a hacer después de jubilarte, a los cambios de trabajo, a esos proyectos que uno hace y que realmente no, Dios no está por ninguna parte. Para eso ocupamos nuestra oración, porque Dios nos va a traer dirección a las decisiones. Y es cuando la oración cobra un sentido muy diferente porque estamos buscando de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Y el tercer hábito espiritual es hacer comunidad con personas de fe. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Hebreos 10, 24, 25. Necesitas hacer comunidad con personas de fe. Muchas veces nosotros no podemos solos. Hay jornadas en las que necesitamos de alguien y hay jornadas en las que otras personas necesitan de nosotros. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso más práctico o más enfocado con una intención por medio de la congregación? Qué bueno que estás aquí en Vía 7. Ojalá seas parte de la congregación de manera semanal, de manera activa en el servicio y ojalá también seas parte de un grupo en casa. La verdad, yo pues trabajo y por mucho tiempo no asistía a un grupo en casa. Y yo decía, pues es que trabajo, ¿qué hago? No, pues ni modo, no puedo ir. Y ya después alguien me dice, pues lo hacemos ahí en tu trabajo. Y yo, no, había pensado en eso. Y después me confrontó porque dije, entonces, ¿si quieres ir a un grupo o no quieres ir a un grupo? Porque si ya es en tu trabajo, pues, pues ellos saben que siempre estoy ahí, entonces no había de otra. Siempre iba a estar ahí. Es como una responsabilidad el hecho de ser anfitrión y pues recibir a las personas, tomarte tu tiempo, pensar en lo que vas a brindar a los invitados, pensar en las personas nuevas, pensar en que se sientan, o sea, y yo decía, "Ay, bueno, dije, bueno, está bien, y la verdad, lo disfruto. A pesar de que hay días en los que estoy cansada o que me duele la cabeza o que ha sido un día muy complicado, digo, no voy a cancelar, no, voy a ir porque necesito a Dios. Porque muchas veces tenemos el día bien ajetreado, bien cansado, llegamos a casa y digo, ay, no, todavía tengo que ir al grupo, o ay, tengo que ir a la iglesia, estoy bien desvelado, pero, no, pero si ahí es donde vas a encontrar el descanso, ahí es donde vas a reponer tus fuerzas, ahí es donde Dios te va a recordar qué es lo importante, qué es lo que tiene, cuál es el siguiente paso. Ahí es donde Dios nos va a reaccionar y dices que mira, te estás gastando tus energías en cosas que no. O sabes que sí, por ahí es, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudarte, para compartir tus cargas, para darte fuerza. Hay personas ahí que te van a recordar que sigue, vas bien, sigue.
Y así me ha pasado muchas veces, en las que había tenido días difíciles y llego ahí y descanso. Y puedo compartir y personas me escuchan y viceversa. O puedes escuchar testimonios de personas en donde te das cuenta de cómo Dios está actuando en la vida de todas las que estamos ahí. Y es un tiempo ahora sí para mí invaluable. Es un tiempo en el que Dios me habla, en el que sé que otras personas también, en donde puedes compartir muchas cosas. Y aquí puse algunos de los propósitos que deberíamos tener en los grupos en los que nos congregamos, ¿no? Llámese iglesia, llámese grupos de estudio, links, todo este tipo de reuniones entre hermanos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de ser comunidad? La hermandad, el apoyo, la oración, la alabanza, el estudio bíblico, la comunión, el alcance de otras personas. Cuando nosotros enfocamos nuestros grupos en este tipo de propósitos, entonces están cumpliendo una función de una disciplina espiritual que va a tener un beneficio en nuestra vida. Entonces yo sé que a veces les digo, no tenemos la super pasión, ¿no? Y no hay esa, no sé, esa devoción tan latente por Dios, porque hay otras cosas que están distrayendo nuestra cabeza. Pero si le damos la oportunidad a Dios y buscamos de Él, entonces vamos a poder ver esos beneficios. Y les voy a leer algunos de los versículos que encontré que me gustaron porque dije, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Perdóname si alguna vez fui terca o si fui floja o si puse pretextos para no buscarte. Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando tú pones hábitos espirituales en tu vida, encuentras a Dios. Segunda de Crónicas 15:2. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Cuando pones hábitos espirituales en tu vida, el Señor está contigo. Dice, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Salmo 9:10. Cuando pones hábitos espirituales en tu vida, el Señor no te abandona. Dice, busquen al Señor. Busqué al Señor y Él me respondió. Me liberó de todos mis temores. Salmo 34:4. Cuando tú pones hábitos espirituales en tu vida, Él te responde y te libra de todos tus temores. Amós 5:4. Búsquenme y vivirán. Cuando tú pones hábitos espirituales en tu vida, empezamos a vivir una vida de identidad y propósito en Jesús. Y así hay muchos versículos en donde te das cuenta que Dios siempre está alentando